de Estado Plurinacional de Bolivia, en estricto cumplimiento de la Constitución política. Debemos rescatar las prácticas ancestrales, la lógica de la ISLU. Para trabajar por el pueblo boliviano, garantizar el crecimiento que nosotros queremos, darle al país la economía que merece. Yo vengo de Entel, donde hemos ejecutado el 108%. Entonces estoy viniendo entrenado para ejecutar el presupuesto. Quintana está encabezando, después de haber sido adiestrado en Cuba, está encabezando esta aladura. Van a darnos con todo a la oposición. Hoy vemos con buenos ojos el retorno de la diputada, ex colega, doctora Gabriela Montaño, en el área de salud. Que Juan Ramón Quintana, después del escándalo de Gabriela Zapata y Cancé, lo mandaron a Cuba para que la gente se olvide un tiempo de él. Vuelve ahora. ¿Qué señal nos da esto? Impunidad. Es un gabinete estrictamente de orden político. Es una misma rosca que está alrededor del presidente Evo Morales, que sale de los cargos. Un plan Pasanacu Azul, una rotación de las mismas personas. El tema de Arce Catacora, el tema de Juan Ramón de la Quintana, hombres fuertes que definitivamente han hecho una gestión, primero que nada, transparente, sólida, pero de apoyo incondicional hacia el presidente del Estado Plurinacional. Viene a responder a un objetivo fundamental, que es el hecho de descargar esta crisis sobre las espaldas de los diferentes sectores. Quintana ha vuelto a sus andanzas. Arce Catacora, yo creo que eso es una buena cosa, porque Arce Catacora siempre ha tenido más o menos criterios de estabilidad. Yo ya estaba comenzando a conversar con nuestro invitado y yo les voy a confesar algo. Desde que él dejó de ser ministro, no pude dejarle de decir ministro. Me decía, pero Priscila, yo no soy ministro. Le digo, es la costumbre. Y le apuesto que usted va a volver. Le decía, es cuestión de tiempo y no me equivoqué. Aquí está el ministro de Economía, Luis Arce, qué gusto tenerlo acá. Y de verdad se lo digo, personalmente, más allá de cualquier cosa, me alegra haberlo recuperado. Muchas gracias, Priscila. Y un saludo a los televidentes. Bueno, antes de todo, esa es la pregunta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su salud? Porque sabemos todos que eso es lo que lo alejó del gabinete después de tantos años con el primer mandatario. Bueno, este tipo de enfermedades, lamentablemente, uno no sale ni muy rápido, ni sale 100% y completamente como se conoce, ¿no? Pero yo creo que estoy en una etapa donde he ido mejorando sustancialmente. El problema central que tenía me lo han resuelto en los médicos allá en Brasil, y ahora estoy en controles porque siempre hay el peligro del rebrote y eso hay que ir controlando, ¿no? Y estoy en este momento combatiendo los efectos colaterales que tiene el tratamiento al cual fui sometido. Entonces, han ido mejorando sustancialmente los indicadores que me pide el médico para poder decir si estamos empeorando o mejorando. Entonces estoy yendo por buen camino y ese entusiasmo es el que me ha llevado, ¿no?, a aceptar la solicitud del presidente de volver al gabinete. Bueno, nosotros conocemos la intensa agenda que tiene el presidente y que obliga a sus ministros a tener también, ¿no?, su mismo ritmo, levantarse muy temprano, cumplir agendas, reuniones y demás. El ministro de Economía está en esas condiciones, se siente con toda esa condición de salud para cumplir toda esa agenda tan dura, que además es una cartera muy difícil. Es muy difícil. Yo, como le digo, de esto no creo que nadie salga de este tipo de enfermedades, quiero decir, 100%. No soy iba a decir muchacho, pero tenía 42 años cuando entré al Ministerio de Economía, pero no tengo ese físico de hace 13 años atrás. Pero yo reemplazo eso con el entusiasmo, con las ganas, con el compromiso, con la ideología, para poder sacar adelante todas las cosas que hay que hacerlas. Yo veo que la gestión de mi antecesor está muy bien encaminada, o sea, no ha habido grandes cosas para que uno pueda preocuparse. Bueno, era de su línea también, ¿no? Sí, ¿no? Así que entonces he encontrado las cosas relativamente ordenadas y bien, entonces eso también a uno lo entusiasma para decir, bueno, no era como el año 2006, Priscila,
que encontramos un Ministerio de Economía donde estaba prácticamente pues quebrado el Estado, ¿no? Y teníamos que sacar de todo eso y había que trabajar y la economía no funcionaba y bueno, una serie de cosas que con todos los años hemos ido resolviendo. Así que no estoy en un 100%, pero no estoy en un 20, un 30, un 40, un 60%, estoy mucho más que eso y creo que fundamentalmente el tiempo que he tenido fuera del gobierno, que me ha permitido leer otras cosas, ampliar mi visión con más cosas que yo veía y la experiencia personal en emprendimientos que inclusive yo he llevado adelante me han dado pues muchas más luces como para poder aportar ahora, yo creo, de mejor manera, con mucho más madurez y mucha más experiencia. Bueno, después de muchos años que le ha tocado tomar decisiones muy importantes que han generado un crecimiento en el país que ha sido resaltado por organizaciones internacionales, somos el primer país en crecimiento, lo decía el presidente Evo Morales, pero también tenemos que ser realistas, que la situación de Bolivia en este momento económicamente no es la misma que hace unos 5 años cuando empezó la nacionalización, cuando los recursos empezaron a llegar, cuando el precio de los minerales estaba pero súper bien, ¿no? Había mucho dinero. Ha empezado a bajar y a sentirse de alguna forma este golpe en la economía. Entonces, le va a tocar una época también complicada. Bueno, mira, ahí tengo buenas noticias, Priscila. A ver, cuéntenos. Porque el peor año de la economía mundial, de la economía latinoamericana y el peor momento que pasa la economía boliviana es el año 2016, cuando yo era ministro. 2016. Sí, yo creo que es más impresiones y declaraciones y trabajo psicológico con la población de mostrarles que ahora estamos peor que antes o que vamos a enfrentar situaciones peores. Mira, Priscila, en el año 2016 el barril de petróleo estaba en $26. El precio más bajo inclusive que todo el promedio de los 20 años de promedio del periodo neoliberal, donde el promedio del petróleo estaba en $38, $40. Imagínense. O sea que esa impresión de que ahora los recursos son más bajos, que la situación, yo creo que son, ¿no?, parte del esquema discursivo para tratar de meter miedo e incertidumbre en lo que viene. Hoy definitivamente, ya yo lo decía en alguna entrevista en algún medio también, el año 2017, yo ya no estaba en el segundo semestre del 2017, yo les decía, las cosas están mucho mejor que el año pasado. Ya teníamos un precio de petróleo que estaba alrededor de $38, $40 el barril de petróleo. Y hoy tenemos este año, gestión 2019, ya para dar el salto del 17 al 2019, vamos a tener un promedio de petróleo de $50, que es el doble de lo que teníamos en $26 del año 2016. Por lo tanto, yo diría, no sé si estamos enfrentando más bien precios altos con respecto al año 2016. O sea que se vienen mejores días por supuesto, para Bolivia a nivel económico. Por supuesto. Pero hay algo que es real y es que, si no me equivoco, usted me corrige porque yo no soy una mujer de cifras, pero el 2017 no hubo doble aguinaldo. Las cifras fueron negativas, sobre todo para el primer movimiento económico que tiene nuestro país, que es las exportaciones. Estaban en rojo. Entonces no fue definitivamente tampoco un buen año para nosotros porque no hubo el doble aguinaldo. Es como que la muestra de que sí nos fue bien o mal, ¿no? Bueno, no es el mejor parámetro decir si hay doble aguinaldo, si nos va bien económicamente, porque hay rezagos, hay una serie de variables, pero evidentemente, como tú dices, que es un indicador que para que veas que lo que fue el 16 repercutió el 2017 en realidad, ¿no? Y el 16 también tuvimos problemas en el segundo aguinaldo. Entonces, quedó claro que el 2016 fue el peor momento para el mundo, para la región y para nuestra economía, que tuvimos que enfrentar problemas. Y me tocó a mí estar desde ministro, ¿no? Por lo tanto, hemos estado cuando los precios estaban altos, cuando los precios estaban bajos, pero lo más importante, hemos logrado, inclusive el año 2016, cuando los precios se habían desplomado, ser el primer crecimiento económico de la región y hemos superado el 4.3% de crecimiento. Es decir,
En el periodo neoliberal, en esos 20 años de periodo neoliberal, el promedio era 3% de crecimiento, ¿no? Y con mejores precios que los que tuvimos que enfrentar el 2016. Entonces, el 2019, no hay por qué ponerle nubarrones negros de que la economía se va a caer porque los precios están mal. Yo más bien digo, estamos en un periodo, no vamos a ver evidentemente 100, 80 dólares el barril de petróleo, no vamos a ver eso, pero vamos a tener una economía que está creciendo, porque sencillamente, Priscila, en todo este tiempo hemos hecho algo que es muy importante que la población conozca. Para mucha gente, y los economistas neoliberales que tienen el chip neoliberal todavía de haber manejado 20 años, lo vienen diciendo, y creen, y lo transmiten, de que el sector más importante de la economía son los hidrocarburos, o es la minería, ¿no? Pero ahí les tengo la primera sorpresa que, bueno, ya lo veíamos hace varios años, pero no es ni hidrocarburos ni minería el sector más importante de la economía, el sector que más contribuye al crecimiento de la economía. ¿Sabe, Priscila, cuál es el sector que aporta 17% al Producto Interno Bruto? ¿Cuál? La manufactura, la industria. Eso por supuesto a la cabeza de los bolivianos, porque eso es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. 17%. Así es. ¿Se imagina si controlamos el contrabando? Así es. O sea, ese 17% sería pues mucho más. Y más bien yo diría por el otro lado, con contrabando, que es una herencia que venimos viendo desde muchos años atrás, estamos con 17% de participación de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto del país. ¿Y los hidrocarburos cuánto aportan? Y mire, le voy a dar más datos todavía. El otro sector que aporta 12%, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de los servicios financieros, ¿no? Y un poquito más atrasado, estamos viendo la construcción, y no aparece todavía ni hidrocarburos ni... Somos ya 1, 2, 3, 4. ¿No? Y mire, yo le voy a decir, hidrocarburos participa con el 7% del Producto Interno Bruto. Minería, 7%. Claro, minería con 5%. Entonces, por ponerle alguna comparación, el sector agropecuario que participa con el 12% es la suma del sector de hidrocarburos más el sector de la minería. Entonces, esas retóricas que usted ha venido escuchando, Priscila, que yo cuando estaba ahí en el llano veía los medios de comunicación y muchos opinadores se paseaban los medios, ¿no? De que somos un país extractivista, que no hemos logrado consolidar la industrialización que el modelo económico, social, comunitario, productivo lo había planteado en el 2006, con las cifras que acabo de mencionar y que puede cualquier economista, cualquier investigador, simplemente hacer una tortita, un pie ahí de las cifras de lo que es el Producto Interno Bruto, va a llegar a esa misma realidad que acabo de mencionar. Se da cuenta pues que habíamos industrializado, que tenemos más manufactura, estamos construyendo un país que tiene más industria, ¿no? Y poco a poco empezamos a dejar de depender de esos sectores que eran extractivistas, ¿no? Y que en la mente de muchos bolivianos, especialmente aquellos que han manejado la economía neoliberal, que siguen pensando que estos son los sectores más importantes. Y por eso es que la mentalidad y la pregunta que tú mencionabas que va en realidad en esa dirección, porque si el precio del barril está bajo, entonces el sector de hidrocarburos va a estar mal y entonces la economía va a estar mal. Esa es la secuencia lógica del razonamiento que lo han venido diciendo y diciendo y diciendo, y por supuesto se han equivocado durante 13 años consecutivos los economistas neoliberales, los opinadores, ¿eh? En realidad, aquí tenemos una estructura de Producto Interno Bruto que hemos transformado en todo este tiempo para hacerlo más industrializada, pero más importante, las variaciones que puedan ocurrir, ¿no?, en los precios de los hidrocarburos afecta al 7% del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando hablamos de la manufactura, y si me equivoco me corrige, hablamos de las empresas pequeñas, medianas, grandes empresas, que sienten, o por lo menos así lo han expresado sus representantes, que son los más golpeados por impuestos, los más golpeados por el doble aguinaldo. Entonces, ¿cómo podemos decirle gracias a ese 17% que generan estas empresas que se sienten golpeadas con un doble aguinaldo? Tanto así que han pedido que se pueda pagar hasta marzo. Entonces, no hay una
lógica más o menos de que no los apoyamos, pero son los más importantes? Bueno, en la manufactura también hay que decirlo para precisar lo que tú mencionabas, Priscila, que también está el Estado, que hoy tiene empresas manufactureras y que se produce, ¿no? La industrialización, la urea, que es una industria generada por el Estado, ¿no? Y tenemos varias estatales. Entonces, el Estado, con la participación activa del Estado, que por supuesto, si tú te pones a recordar, antes del 2006, era pues imposible, ¿no?, poder opinar de que el Estado entre en la economía porque se seguía el modelo neoliberal, donde el Estado tenía que desaparecer de la economía porque no sirve para nada. Nosotros demostramos que el Estado es un actor fundamental y está participando y está fomentando la industrialización del país, y eso nos está haciendo diversificar nuestra economía, por un lado. Con respecto precisamente a lo que tú mencionabas, si les iría mal, no participarían pues del 17% y no crecerían con el aporte del 17%. Otra cosa que en el país, y eso hay que entenderlo, porque viene hasta de la psicología, ¿no? Yo he estado en varios países que me han invitado justamente a hablar del modelo económico. Y en todos los países, Priscila, en todos los países, ¿no?, al latinoamericano en particular, no le gusta tributar, ¿no? ¿Para qué el impuesto? Es como un costo para... Así lo toman en cuenta, es un costo más en mi proceso de producción. Eso yo podía ganar, pero viene el Servicio de Impuestos Nacionales de cualquier país y le empieza a pedir que participe, que pague una parte de su utilidad, en fin, para el impuesto, ¿no? Eso es normal, eso es hasta humano, diría yo, pero es incorrecto porque en el caso nuestro, esa recaudación que hace el manufacturero, pero no solamente el manufacturero, el banquero, el comerciante, todos, va a una bolsa del Estado que genera inversión, y esa inversión genera movimiento económico, genera demanda de los mismos productos que están siendo producidos, valga la reiteración, por estos empresarios. Entonces, ¿estamos haciendo mal las cosas? No. Yo creo que siempre hay, ¿no?, hay una actitud humana de decir no, ¿cómo me hacen pagar más? Y en realidad, fíjate, la ley tributaria no se ha modificado desde el año 1986, que es la actual ley 843, que está bien. No ha habido ningún cambio. Lo único que ha hecho Impuestos Nacionales es decir, bueno, aquí está la ley, usted cumpla la ley, pague lo que tiene que pagar. Lo que quiere decir, si hay empresarios que se han quejado de que no les están cobrando más, etcétera, por supuesto hay instancias para que puedas reclamarlas, ¿no? Instancias que son bastante expeditas, no son como la justicia que se tarda muchos años, sino que es un tema que se resuelve rápidamente en instancias como la Autoridad de Impugnación Tributaria, por ejemplo. Pero más allá de eso, ¿no?, da a pensar también de que había empresarios que tenían que pagar ciertas cantidades por las utilidades que generaban y no las pagaban en su totalidad. Cuando viene ahora la gestión de este gobierno con Servicio de Impuestos Nacionales y que empieza a cobrarles lo que realmente deben pagar, quizás hay algunos empresarios que sientan que se les está cobrando más, pero en realidad es exactamente lo que siempre debieron pagar. ¿Qué pasa con el doble aguinaldo? Bueno, el doble aguinaldo, hay un nuevo decreto, ¿no?, que como siempre lo he dicho, cuando me preguntaron de doble aguinaldo, hay un decreto. Ahora hay otro decreto, ¿no? Hay otro decreto que establece otro tipo de condiciones. Pero ellos sienten que es un golpe a su economía también. ¿No cree que hay algunas empresas que no generan ese crecimiento que lo hacen, qué sé yo, la banca, que son diferentes? El impacto es más difícil para ellos, qué sé yo, mediana empresa, pequeña empresa. Bueno, como yo lo había dicho también en su momento, no es un problema que tenga que ver con la capacidad de la empresa de pagar el segundo aguinaldo. ¿Por qué, Priscila? Yo estando fuera del gobierno, yo hice un estudio, una investigación para saber, por ejemplo, y me tocó también porque yo estuve ahí con emprendimientos, como le había dicho, privados productivos. O sea, ¿pagó el doble aguinaldo? No, porque recién yo estoy empezando, no tengo ni un año de gestión, o sea que no me correspondía, pero
Yo hice un estudio para determinar la estructura de costos, porque eso es muy importante. Entonces, ahí encontré lo siguiente, lo que en algunos medios de comunicación que me invitaron en ese momento a opinar sobre este tema, les decía, cuando uno saca el porcentaje de participación del costo laboral, del total del costo de la empresa, ¿no? Este fluctúa entre un 17% y un 24%, dependiendo si la empresa absorbe más o menos mano de obra. Por ejemplo, una empresa que, una fábrica, utiliza menos obreros, utiliza más máquinas, entonces el costo laboral más o menos es 17% para el empresario. Si vamos a una empresa de servicios, por ejemplo, de limpieza, por poner un ejemplo, ahí por supuesto que el punto fundamental es tener más empleados, hay un mayor costo laboral y ellos más o menos llegan a un 24% del costo total, el costo laboral. Y entender el costo laboral como el pago de aguinaldos, primas, sueldos, bonificaciones que están establecidas en las diferentes industrias. Entonces, vayámonos al extremo caso del 24% y hagamos una división, obviando que ahí está metido el primer aguinaldo, que por supuesto eso debe estar incluido y presupuestado. Entonces, por mes representa un 2%, ¿cierto? Y el segundo aguinaldo es un sueldo más, es decir, un 2% más del costo total. Eso es lo que representa. Si por un 2%, Priscila, ¿no? Por un 2%, hay una empresa que entraría en quiebra, ¿no? O tendría catástrofes, como tú mencionabas, pobre empresita, quiere decir que está a un paso, está a un soplido para caerse esa empresa. No puede culpar al segundo aguinaldo por ello, sino que debe haber un aspecto estructural más de fondo de la empresa. Y eso es una cosa que tiene que verlo el empresario. Bueno, hablando sobre el tema de que nos va a ir bien este año, de que los precios están subiendo, entonces, como consejo, ¿les daría a los empresarios de que tienen que guardar nomás ese 2% para un doble aguinaldo? Bueno, desde el Ministerio de Economía, como ha sucedido en todos los años, vamos a extremar esfuerzos para mejorar el crecimiento económico del país. Vamos a hacer todos los esfuerzos para ello. Entonces, no los podemos decir en este momento con certeza, pero lo que tienen que estar seguros es que nosotros vamos a hacer crecer la economía lo más que se puede esta gestión. Y el presidente ha hablado de una cifra mayor al 4.5%, entonces mejor que ahorren. Así es. Nosotros vamos a trabajar duro para que la economía crezca. Como Yapita, ya se viene el tema, obviamente le toca trabajar ya sobre el tema del incremento salarial. Sí. Así que, ¿cuándo empiezan las reuniones? Bueno, lo primero que quiero hacer es un poco empaparme de todo lo que ha estado, no conozco las cifras de cierre en detalle, ¿sí? Hay que lanzarse a la piscina para poder ver en detalle todos los datos, de formarse una idea cabal de cómo ha cerrado la gestión pasada, las cifras fiscales, externas, esperar al mes de marzo el Producto Interno Bruto que lo va a cerrar seguramente el Instituto Nacional de Estadística, va a cerrar el mes de diciembre y ahí vamos a ver, ¿no?, cómo cerraron las cosas para poder plantear un incremento salarial que sea pues acorde con la realidad económica boliviana. Eso va a ser en marzo, pero viendo todas estas cifras. No, hay que ir con calma porque justamente no podemos equivocarnos en esto. Además, la tradición del Ministerio de Economía es que siempre ha sido un trabajo muy responsable. Entonces, eso es lo que vamos a garantizar. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros acá, ministro. No, un placer, Priscila. Muchas gracias. Gracias por haber estado en Todo a Pulmón. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos tenemos más. Ricardo. 11 de la noche con 3 minutos. Siga con nosotros, le hacemos la invitación a que siga conectado con Todo a Pulmón. Ya volvemos.